de la Barca, yo soy estudiante de Ciencias Criminológicas, estoy cursando la licenciatura en Criminalística y hoy vamos a hablar sobre lo que es la antropología forense en América Latina, en Costa Rica y algunos puntos importantes referente a la antropología forense. El desarrollo de la antropología forense en las ciencias forenses, sus raíces se remontan a Thomas White en 1843 y 1911, básicamente esto en el siglo XIX. Este hombre es considerado el padre de la antropología forense. Entonces, este hombre hizo estudios de restos óseos en Estados Unidos muy importantes, se dedicó a enseñar lo que fue anatomía y también a investigar temas con relación a lo que hoy es la antropología forense, como la conocemos en la actualidad. Hizo varios aportes que ahí aparecen. También aparecen otros personajes importantes, pero Krugman en 1939 publica una guía de identificación de restos óseos humanos que esto sirvió para investigaciones médico-legales en la Segunda Guerra Mundial o después de otros eventos bélicos que se dieron. Y de ahí se comienza a desarrollar con más fuerza esta disciplina. También se da que Carley funda la sección de antropología física en la Academia Americana de Ciencias Forenses. Y así se empieza a reconocer la participación de los antropólogos físicos en investigaciones judiciales y médicos legales. El trabajo que realiza la antropología forense es un trabajo integral con otras disciplinas. Definición de antropología forense. Ferellini 2018 nos enseña que esto es una rama de la antropología biológica y que se especializa en estudiar lo que serían los huesos para ayudar a una identificación médico-legal y así poder producir lo que sería un perfil biológico de la víctima. Hay varias fases de investigación, está la investigación forense preliminar, se da recuperación de cuerpos, evidencias que son asociadas al caso y se hacen los análisis de esas evidencias que han sido recolectadas. Aspiración a la justicia por parte de los familiares de las víctimas es muy importante en la antropología forense. Cuando se identifica el cadáver se puede hacer justicia. Tiene un enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y en el derecho penal es un mecanismo de justicia internacional y nacional. El objetivo de la antropología forense, entonces, se centra en el individuo, la identificación legal y hacer una investigación criminal del hecho que provocó la muerte. Por otro lado, hay varios objetivos de utilización, establecimiento de identidad. Identidad significa ser igual a uno mismo. Un cadáver entonces pasa a tener una identidad biológica y en el ámbito social es considerado un ser social e histórico. Entonces hay averiguaciones de circunstancias de muerte. Aquí lo que se pasa a hacer es que, bueno, la muerte es lo último, ¿verdad? El evento final. Lo anterior a eso, lo que provocó esa muerte, la causa primera de ese evento es lo que se trata de averiguar, cómo fue que esa persona llegó al estado de muerte, qué le provocó que muriera. Entonces, también se hace una identificación. La identificación es el proceso que se hace de comparación de datos y de registros de una persona que se informó que estaba desaparecida y que se le hacen análisis a un cadáver y se relacionan esos datos de la persona que se informó desaparecida y del cadáver que se encontró para ver si son la misma persona que andaban buscando. Desarrollo del contexto de surgimiento y aplicación de la antropología forense en América Latina y Costa Rica. En América Latina y Costa Rica, la antropología forense se basa en la antropología física de Estados Unidos. Había una necesidad muy grande de atención en Latinoamérica del fenómeno de personas que habían sido desaparecidas por causa de la violencia política que estaban ejerciendo estos países, esos gobiernos, en épocas pasadas. Entonces, entra en acción aquí un señor que se llama Clyde Collins Snow, que es considerado el padre de la antropología forense en Latinoamérica, uno de los pioneros más importantes, que fue enviado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que realizara informes de utilidad y entrenar antropólogos de este país. Su método se desarrolló muy bien y fue transmitido a los países de América Latina.
Entonces, el origen de la antropología aplicada a las ciencias forenses está ligada a la participación de especialistas forenses, como este señor, en investigaciones de lo que fueron violaciones de los derechos humanos. Algunos países ya vimos que en la década del siglo XX tuvieron regímenes militares en donde fueron víctimas directas de grupos liderados por los mismos estados. Entonces, como consecuencia de esto, produjo excesos contra la población civil, la tortura, desapariciones forzosas, también se dio muerte de personas que estaban en contra de esas políticas. Este señor Snow inicia en Argentina con investigaciones muy profundas y exhumaciones, y esto pasa a influir en la metodología en otros países. Este producto, ¿verdad?, de esa influencia de este señor se desarrolla en otros países. Desarrollo del contexto de surgimiento y aplicación de la antropología forense en Costa Rica. En Costa Rica pasa algo diferente porque los casos de investigación judicial iban asociados o tenían relación al crimen cotidiano y al crimen organizado. Entonces, se da un establecimiento de las consultorías especializadas en antropología forense en el OJ. Roxana Ferlini Teams, en el año 1988, fue quien hizo la propuesta para que se iniciara con la antropología forense en las investigaciones. Entonces, esta señora es la pionera de antropología forense en Costa Rica. Fue la primera consultora especialista, y en Costa Rica la antropología forense se empezó a practicar bajo esta modalidad de consultorías. Por otro lado, hay 3 etapas a lo largo de la historia. Etapa pionera, donde aparece Ferlini, Vargas, esto en modalidad de consultorías. Una consultoría era básicamente que se valoraba primero el caso por un médico legal, y después, si se requería el análisis de un antropólogo, entonces se llamaba y estos iban y hacían, ¿verdad?, las interconsultas. Está la etapa de consultoría de 1993 y 2012. Entonces aparecen esos personajes que aparecen en pantalla. La modalidad era consultorías, tipos de casos e interconsultas también. Como en la tercera etapa, aquí se viene a consolidar más institucional en el 2013 hasta la actualidad. Entonces esa es la etapa de consolidación institucional. Aparecen personajes como Georgina Pacheco, Raúl Bonilla, y la modalidad era consultorías del 2010 al 2014 y tiempo completo en propiedad del 2016 hasta la actualidad. Se realizaron autopsias e inspecciones. Entra en fuego aquí en papel muy importante lo que fue el Museo Nacional de Costa Rica, que estuvo al servicio forense con colaboraciones interinstitucionales, porque en el periodo del 2001 y 2006 no hubo consultorías en antropología forense. Entonces se recurrió al Museo Nacional de Costa Rica, y el museo ayudó a atender la necesidad que se dio en el ámbito de educación de la Escuela Judicial, en la ejecución de investigaciones tanto arqueológicas forenses, cuando hubieran casos que ¿verdad?, que lo necesitaran, en un intervalo post-mortem de larga data. Y entra en papel Ricardo Vargas Leiva, que fue un experto en antropología física y enfocó sus estudios o sus investigaciones en etapas de búsqueda, recuperación de restos humanos en atención del escenario de muerte también. Por otro lado, con el tiempo se da la incorporación de profesional en antropología forense a la IJ, ¿verdad? Ya lo vimos. Y se hace la apertura en la plaza, donde entra Georgina Pacheco, quien se quedó con el puesto. Había una carencia muy grande de personal en la antropología forense, y entonces se urgía que ese recurso humano fuera, ¿verdad?, solventado. Por otro lado, dice que la antropología forense se desarrolló en Costa Rica basándose en la herencia de los Estados Unidos de antropología física. La institución en la que se desarrolla es la sección de patología forense del Departamento de Medicina Legal del organismo de investigación judicial, encargado de lo que es el aporte tanto criminalístico en los procesos legales y científicos. Las funciones de los profesionales en antropología forense dice que estos contribuyen a la aplicación en casos legales, es decir, identificación de personas vivas o muertas en la investigación judicial también,
Hay profesionales que hacen tipos de casos, depende del tipo de caso. Hacen análisis cuando está el cuerpo en estado de descomposición o valoración de cadáveres, ¿verdad? Contribuyen aspectos o valoraciones de huesos, es decir, crean un perfil biológico por el sexo, estimación, la edad, la estatura. Hacen análisis de patologías óseas y traumatismos, tafonomía y el intervalo postmortem. Otras funciones de los profesionales en antropología forense sería que participan en la atención del sitio del suceso, recuperación de cuerpos por medio de la arqueología forense y en evidencias asociadas a análisis de los restos óseos relacionados ya sea con humanos o animales. Ellos deben de descartar también, ¿verdad? Si son humanos o animales. Tenemos aquí que el consultor en antropología forense se encarga de aportar ayuda a lo que es la investigación criminalística del cadáver, en fenómenos cadavéricos, ya sea temprano, tardío, o cuando esté solamente los huesos. Obtención de información necesaria para ubicar posibles lugares donde se tenga conocimiento o posible información de que hay restos humanos, entrevistas a familiares, y esto establece la identidad, identificación y averiguación de circunstancias de muerte. Eso sería todo y muchísimas gracias.